Estimados, la noticia de ahora sigue siendo el avance del coronavirus en el mundo entero y particularmente en Chile. La televisión, las radioemisoras, los periódicos nos muestran diariamente los avances de la pandemia en todos los lugares. Una de las noticias que me ha llamado la atención, y creo que a todos nosotros los creyentes, es la aparición de un brote en la localidad de San Pedro de la Paz, en la 8ª región. Un brote generado en un culto evangélico, donde una mujer de 63 años llevó el contagio y cuando se supieron la noticia habían varios contagiados, 3 de ellos hospitalizados. Las redes sociales han hecho un festín de esto, irresponsables, desubicados. Afortunadamente, desde que salió la orden de no juntarse con grupos mayores a 50, esa iglesia no ha funcionado. Eso por lo menos ha minorado la crítica oficial sobre la iglesia. Pero aparte de la crítica que se le puede hacer a ellos, o el festín de meme y cosas que han hecho de los hermanos de San Pedro de la Paz, la pregunta que deberíamos hacer y que yo me he hecho al menos es: ¿los dejó solo el Señor? ¿Los abandonó el Señor a esos hermanos? Para poder responder adecuadamente, con una opinión válida y verdadera, tenemos que recurrir a la palabra del Señor. Para eso me gustaría invitarles a meditar en la historia de José. Ahí en el capítulo 37 de Génesis comienza a gestarse la historia de José. José era uno de los hijos de Jacob. Jacob, un patriarca del pueblo de Israel, tenía 10 hijos, más José, más Benjamín más tarde. José tenía 17 años cuando comienza a contarse esta historia. Y José destaca en este capítulo como un hijo predilecto de su padre. Era un joven de elevada calidad moral, era un hombre temeroso de Dios, lo vamos a ver en lo que conversemos en este rato, como siempre Dios estaba presente en su pensamiento y en su accionar. Por tanto, cuando él veía que sus hermanos se comportaban impíamente, él, como se dice vulgarmente, acusaba a sus hermanos con su padre, y eso generaba diferencias con ellos. Además, su papá le tenía muy buena, le hizo una túnica especial a su hijo José, y eso también creó problemas de fricción entre José y sus hermanos. Dada su cercanía con Dios, Dios le había entregado a José un don especial: la interpretación y el don de sueños. Él soñaba sueños y era capaz de interpretarlos. Así tuvo 2 sueños en los cuales se notaba claramente la supremacía de él sobre sus hermanos, incluso sobre su padre y sobre su madre. Esto llevó a que sus hermanos creciera en el corazón de ellos una tremenda animadversión hacia José. En cierta ocasión, la Escritura dice que andaban lejos del lugar donde habitaba Jacob, apacentando el ganado de las ovejas, y su padre lo envió a ver cómo estaban sus hermanos. Cuando ellos lo vieron venir lejos del cuidado de su padre, pensaron en darle muerte a José. La intervención de Rubén, el hermano mayor, evitó que le dieran muerte y sugirió que lo echaran en una cisterna que estaba vacía, y ahí lo dejaron mientras pensaban qué hacer con el joven. Le quitaron la túnica y lo dejaron en ese lugar y se fueron a sus quehaceres. Rubén se fue a su quehacer en el ganado, por ahí dando vueltas, y cuando volvió vio que no estaba José en la noria, en la cisterna. Preguntó por él y qué había pasado. Había pasado una caravana de mercaderes nómadas que iban rumbo a Egipto, y sus hermanos no encontraron nada mejor que vender como esclavo a José. Volvemos a encontrar a José en el capítulo 39 de Génesis. En ese capítulo relata cómo José había sido llevado a Egipto por estos ismaelitas y había sido vendido como esclavo a Potifar, un capitán de la guardia de Faraón. Permítame leer, para no equivocarme, lo que dice el versículo 2 de este capítulo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio.
Así fue bendecido, fue prosperado en la casa de Potifar. Pero la mujer de Potifar se dio cuenta de la inteligencia de este joven, de la juventud de este joven, de la virilidad de este joven, y se empecinó con él. Constantemente lo atosigaba, constantemente estaba persistentemente pidiéndole que estuviera con ella. Él, al negarse, porque su argumento era: no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres la mujer de Potifar. ¿Cómo pues haría yo este mal tan grande contra Potifar, y cómo pecaría contra Dios? La elevada calidad moral de José le impedía aceptar los requerimientos de la mujer. Así ella, despechada, lo acusa con su esposo de intento de violación. Obviamente su esposo le cree a ella y José termina preso en la cárcel. ¿Cómo podrá haberse sentido este joven? Separado por sus padres porque sus hermanos lo vendieron como esclavo. Ahora que pareciera que las cosas como que empezaban a arreglarse, una mujer lo acusa injustamente de intento de violación y termina en la cárcel. ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso? Versículo 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Una vez más, José, dentro de su tribulación, es bendecido por Dios, protegido por Dios y guardado por Dios. Sabemos la historia de José más adelante. Dice de que llegó a la cárcel el copero y el panadero del rey. Ambos tuvieron un sueño, no sabían lo que significaba. José se lo interpretó a ambos. A uno le dijo: tú vas a ser restituido en tu puesto de copero en 3 días más, y Faraón te va a pedir que le sirvas en su propia mano el vino. Acuérdate de mí cuando estés en ese lugar. Y el panadero le dijo: en 3 días más el Faraón te va a dar muerte y te va a colgar. Y así ocurrió. Pasado 3 días, Faraón hizo una fiesta y citó a los antiguos servidores de él, uno para restituirlo a su lugar, el copero, y otro para colgarlo, el panadero. Pero el copero se olvidó de José, hasta que tiempo después el rey tiene un sueño, más bien dicho 2 sueños, y no sabe la interpretación de ellos. Está turbado, llama a todos los adivinos, a los astrólogos de Egipto para que le digan qué significa el sueño. Nadie sabe interpretarlo adecuadamente, y entonces este hombre que le había interpretado los sueños José en la cárcel le dice: mi señor, cuando yo estuve preso, un joven hebreo me interpretó los sueños. Faraón mandó a buscar a José y José le interpretó claramente el sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas que se las comían, las 7 espigas preciosas y las 7 espigas enjutas que se comían a las 7 plagas, a las 7 espigas. Y le dice: estos son 7 años de abundancia y son 7 años de escasez, y los 7 años de escasez eran tan grandes que van a terminar con la abundancia de los 7 años. Por tanto, aconsejó José a Faraón y le dice: yo te aconsejo que tú pongas a un varón sobre todo Israel, sobre todo Egipto, para que junten estos 7 años mucha comida, mucho alimento, para los años de escasez que vendrán después. Faraón dice: ¿dónde encontraremos otro hombre iluminado y capaz como tú? Así que lo nombró a él, y así José pasó a ser el segundo hombre del reino de Faraón, después de Faraón mismo. Estando ya en ese lugar de supremacía, sabemos cómo vino Jacob a Egipto. No voy a alargar el relato para no perder el hilo de lo que queremos conversar hoy día. Pero quisiera que pensáramos un poquito en José. José era el hijo regalón de Jacob, vivía regaloneado por su padre. Su papá le hacía una túnica especial, lo trataba con cariño, lo trataba con afecto, lo trataba con cuidado. Tal es así que los hermanos tenían envidia de eso, y de repente, de la noche a la mañana, este José se ve vendido como esclavo. Luego se suma a eso, se ve él
acusado injustamente de intento de violación en la cárcel. Podríamos decir, Dios no estaba con José, pero la Escritura se encarga de decir, más Jehová estaba con José. Verso 21, pero Jehová estaba con José. En medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de esta desazón, en medio de esta pena, en medio de este abandono, Dios estaba con José. ¿No será así con los hermanos de San Pedro de la Paz? Hoy día se sienten tal vez un poco abandonados, se sienten apenados, se sienten un poco aislados de la sociedad, de la gente que los critica, pero estoy seguro de que Jehová está con ellos. Y si el día de mañana uno de nosotros fuese afectado por el coronavirus, yo sé que va a haber preocupación, sé que va a haber pena, sé que va a haber desconsuelo, sé que va a haber desaliento, pero así como José, en medio de ser vendido como esclavo, cuando le lloraba y le suplicaba a sus hermanos, por favor no me vendan como esclavo, cuando me figura y le pusieron cadenas para llevarlo a Egipto, Jehová estaba con él. En la casa de Potifar, Jehová estaba con él, y en la cárcel, Jehová estaba con él. No importa los días difíciles que puedan venir sobre nosotros, o que hayan venido ya sobre algunos hermanos, como los hermanos de San Pedro de la Paz, Jehová está con nosotros. No obstante lo anterior, sigamos cuidándonos, seamos prudentes. Los que podamos permanecer en nuestros hogares, permanezcamos en nuestros hogares. Los que tengan que salir, tomen los cuidados y las medidas de resguardo necesarias para que no se enfermen y el Señor nos guarde y nos proteja a todos. Un abrazo grande y bendiciones en el nombre del Señor. Amén.